descubierto un increíble acuerdo de 33 NEPR. Ella lo echó, pero el firmante la dejó sin palabras. Valeria se estremeció al abrir la vieja carta. La polvorienta correspondencia hablaba de una suma astronómica destinada a su abuelo, un luchador inquebrantable por los derechos laborales. La emoción palpitaba en su pecho, sus manos temblaban. ¿Qué significaba esto? Todo su esfuerzo, cada sacrificio hecho en nombre de la justicia, ahora brillaba con un nuevo fulgor. Pero los ecos de su realidad la golpearon con fuerza. Su jefa, ambiciosa y astuta, nunca permitiría que ella reclamara lo que legítimamente le pertenecía. La despejó con frialdad en el instante que se enteró del hallazgo. La indignación invadió su mente en cuestión de segundos, mientras recordaba las enseñanzas de su abuela. La dignidad se defiende, Valeria. ¿Pero a qué precio? Su estatus, su reputación en el pueblo. Todo podía desmoronarse. Su respiración se volvió entrecortada, y la angustia se apoderó de ella. Todo lo que había construido estaba en peligro. No podía permitir que la avaricia de su jefa la destruyera. Su primer impulso fue tomar el camino fácil, dejarlo todo atrás. Sin embargo, una voz interior le decía que eso sería renunciar a los valores que su familia le había inculcado. El peso de sus decisiones se hizo palpable. Mientras reexaminaba la carta, su mente giraba entre la esperanza y el miedo. Si compartía este secreto, podría llevar a su jefa ante la justicia, pero eso expondría a su familia. ¿Qué dirección debería tomar? Valeria se encontraba atrapada entre el deseo de luchar y la preocupación por el potencial desastre que una revelación podría causar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia la envolvía. La idea de enfrentar a su jefa le hacía sentir como si caminara sobre un hilo muy delgado. Cada paso podría llevarla a la victoria o al abismo. Los recuerdos del sacrificio de su abuelo se entrelazaban con su temor a perderlo todo. A medida que la presión aumentaba, se dio cuenta de que necesitaba aliados, personas que pudieran ayudarla y proporcionarle la información que necesitaba para hacer frente a la traición. Todo parecía tan claro en su mente, pero la realidad era que hoy no había claridad. Sabía que enfrentarse a su jefa podría convertirse en una batalla dolorosa, una lucha que la desgastaría emocionalmente. Pero, ¿podría callar cuando su legado estaba en juego? No podía evitar sentir que, al enfrentarse a ella, algo más grande estaba en juego: la dignidad de su familia y el legado de su abuelo. El corazón le retumbaba en el pecho, sus pensamientos eran una tormenta, cada pregunta resonaba como un eco en su mente. En ese momento, una revelación inquietante surgió de las sombras de su conciencia. Lo que había descubierto no solo afectaba su futuro, sino que podría cambiarlo todo. Una decisión tenía que tomarse, y Valeria se encontró en la encrucijada más oscura de su vida. ¿Cuánto riesgo estaba dispuesta a asumir para defender lo que era justo? La incertidumbre la envolvía, preparándola para un enfrentamiento que podría no solo alterar su destino, sino también su propia identidad. Valeria se sentó en su oficina. El silencio era casi opresivo. Las paredes, que solían ser un refugio de trabajo, ahora parecían un laberinto de incertidumbres y temores. La carta seguía abierta sobre su escritorio, como un hermoso canto de sirena. Podía oír el eco de las palabras de su abuelo resonando en su mente. Siempre lucha por lo que es justo. Esa frase se convirtió en un mantra, pero la lucha que se avecinaba no sería sencilla. Cada susurro del ambiente externo le recordaba que estaba a punto de entrar en una batalla. Su mente analizaba cada posible movimiento. Tenía que ser astuta, más astuta sin duda que su jefa. ¿Cómo podría preparar su defensa sin dejarse llevar por la emoción? No podía permitir que la ira la nublara. Su familia había enfrentado desafíos antes, y ella debía canalizar esa fuerza heredada en su toma de decisiones. El primer paso era informarse. Valeria empleó horas investigando sobre el acuerdo. La cifra era extraordinaria, pero eso también significaba que había intereses en juego mucho mayores. Si realmente existía este dinero, podría haber otros que, como su jefa,
estarían dispuestos a jugar sucio para conservarlo. Decidió buscar aliados, pero no cualquier persona. Necesitaba a alguien que comprendiera tan bien las complejidades de la ley como los oscuros laberintos del mundo corporativo. Al día siguiente, se acercó a una antigua colega del bufete de abogados, donde había trabajado brevemente antes de unirse a su actual empleo. Mariana era conocida por su astucia y su compromiso con la ética. Era el tipo de abogada que jamás se dejaba intimidar. Valeria se sintió más segura al compartir sus descubrimientos con ella. Sabía que esto era un riesgo, pero necesitaba el conocimiento de Mariana para trazar una estrategia. Al momento de la reunión, las ansias de Valeria por compartir la noticia chocaron con su temor a ser malinterpretada. Observó la expresión de Mariana mientras estructuraba su relato. Cuando terminó, el silencio que se apoderó de la habitación pareció eterno. Esto es monumental, Valeria, pero debes ser precavida. Si decides confrontarla, asegúrate de tener pruebas sólidas, dijo Mariana, su voz firme. Aquellas palabras le trajeron una mezcla de alivio y angustia. Entonces, no estaba sola en su lucha, pero la idea de la batalla era aún más aterradora y compleja de lo que había imaginado. El diálogo que mantuvieron fluyó entre la posibilidad de enfrentar a su jefa y la manera de proteger su legado familiar. Mariana le brindó nuevas perspectivas sobre el valor de la documentación y cómo recolectar pruebas sustanciales que respaldaran la existencia del acuerdo. Con cada anotación que Valeria hacía, su determinación aumentaba, pero, al mismo tiempo, la realidad de las repercusiones se hacía más evidente. De repente, su mente se llenó de imágenes vívidas de lo que podría suceder en una confrontación. Había implicaciones que jamás hubiera imaginado. Valeria se exigía a sí misma prepararse para lo peor: presiones, amenazas, incluso el riesgo de perder su empleo. Todo esto la hacía sentir vulnerabilidad, pero también la impulsaba a avanzar. El encuentro culminó con un firme apretón de manos, el acuerdo tácito de un nuevo camino. Valeria salió de la oficina de Mariana con una mezcla de adrenalina y miedo, pero con una claridad renovada. Sabía que tenía que involucrarse más, aprender sobre sus derechos legales y buscar apoyo en otros colegas. Cada uno de ellos debía ser un ladrillo en la pared que levantaría para proteger su herencia. En los días que siguieron, cada paso que tomaba la acercaba más a la confrontación. Era como si, por fin, estaba recuperando el control de su vida. Hasta que un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Era un aviso que indicaba que alguien, de manera anónima, había estado revisando su archivo personal. La inquietud se instaló en su estómago. ¿Quién podría estar detrás de esto? ¿Su jefa había tomado precauciones o estaban otros en la sombra? La sensación de que la persecución ya había comenzado le hizo temer por su seguridad y su proyecto. Valeria sabía que necesitaba avanzar con rapidez. La lucha no se limitaba a lo que había descubierto. Había un peligro mayor al acecho. Su próximo movimiento tendría que ser más estratégico que nunca. El último pensamiento meditativo que la asaltó fue claro. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su jefa, sino a todos los demonios que habían amenazado su legado familiar. Su corazón latía con más fuerza que nunca, y la batalla apenas comenzaba. Valeria apenas había cerrado la puerta de su oficina, cuando una oleada de adrenalina la recorrió. Sabía que cada movimiento debía ser calculado. Cada interacción tenía que ser discreta. Entró en modo de estrategia, obligándose a mantener su mente clara mientras el eco de la amenaza anónima reverberaba en su interior. El riesgo había aumentado, pero también había una resolución inquebrantable en su ser. A medida que los días pasaban, Valeria se vio inmersa en la investigación de la carta, absorbiendo información valiosa. Cada detalle de aquel acuerdo de 33 millones se convertía en un pasaporte a su posible salvación. La idea de poner en peligro su puesto le revolvía el estómago, pero el peso de la verdad que había descubierto sobre su jefa llevaba consigo la urgencia de actuar. Su familia siempre había valorado la justicia, y en su corazón, Valeria sabía que esta era su oportunidad para honrar ese legado. Impulsada por la determinación, buscó consejo adicional. Una charla con un antiguo profesor de Derecho le permitió ver el panorama desde una nueva perspectiva. Su profesor era un veterano en litigios corporativos y podía ayudarla a entender los matices del acuerdo, además de ofrecerle recomendaciones sobre la manera de enfrentarse a su jefa sin dejar cabos sueltos. Su apoyo le brindó una sensación momentánea de seguridad. El momento que había anhelado y temido estaba a la vuelta de la esquina. A continuación,
Valeria se centró en documentar meticulosamente cada hecho relacionado con el acuerdo. Cada día dedicaba horas a recopilar correos electrónicos, mensajes y cualquier forma de comunicación que pudiera servir como evidencia. La confianza crecía en ella. Cada documento que organizaba podía ser un ladrillo más en la construcción de su defensa. Sin embargo, a cada paso que daba, la presión se intensificaba. La mirada de sus compañeros se hacía más inquisitiva, y sentía el interrogante en el aire. ¿Qué está tramando Valeria? La desconfianza era palpable, y eso, sumado a la ansiedad por saber que alguien la estaba vigilando, transformó su sentido de vulnerabilidad en un ardiente deseo de actuar. Esto no era solo un juego de poder, era una cuestión de supervivencia personal y profesional. El día de la reunión con su jefa llegó. El corazón de Valeria latía con fuerza mientras se dirigía a la oficina de la directora. Recordaba las enseñanzas de su abuelo. La justicia es un músculo que hay que ejercitar. Mientras pensaba en eso, sus pasos se tornaron más firmes. La determinación se apoderaba de ella, y, al entrar, una chispa de desafío iluminó su mirada. A pesar de que su jefa siempre había ejercido control, Valeria se sentía diferente ahora. Cada segundo era una oportunidad para demostrar que no era la misma mujer frágil de antes. Sin embargo, el instante se tornó helado cuando su jefa la miró con una sonrisa desconcertante. «Valeria, qué bueno verte. ¿Cómo van las cosas?», preguntó con un tono que parecía desafiante. Instintivamente, Valeria supo que debía actuar con astucia. Cada palabra que eligiera podría ser un arma de doble filo. Mientras la conversación avanzaba, sentía que estaba en un juego de ajedrez. Cada pregunta un movimiento estratégico de su jefa, intentando obtener información sin parecer amenazante. Valeria navegó por la conversación, respondiendo con diplomacia, pero manteniendo la firmeza necesaria para no ceder en su propósito. Su mente se movía frenéticamente, buscando oportunidades para insertar su conocimiento sobre el acuerdo, pero sin provocar una reacción negativa. Era evidente que su jefa no estaba dispuesta a bajar la guardia. Cada vez que Valeria mencionaba algo que podría aludir a la carta, algo en la atmósfera se volvía más tenso. Mientras más conversaban, más evidente se hacía que su oponente ya sospechaba de sus intenciones. Durante la charla, Valeria identificó una estrategia que le resultó interesante. Era hora de actuar. La información era crucial ahora, pero lo más valioso era hacerlo en el momento adecuado. Cuando finalmente se despidieron, una sensación de triunfo la invadió. No solo había salvaguardado su posición, sino que había dado un primer paso hacia lo que podría ser su emancipación frente a la tiranía de su jefa. Sin embargo, el mensaje que había recibido seguía presente en su mente. Una advertencia oscura que le decía que no podía bajar la guardia. Valeria regresó a su oficina con una pregunta que la atormentaba. ¿Está su jefa realmente al tanto de sus movimientos, o había algo más en juego detrás de todo esto? La incertidumbre se adueñó de sus pensamientos, y, al mirar por la ventana, un nuevo dilema surgió. ¿Sería el momento de solicitar apoyo a su empresa legal o actuar por su cuenta? Ignorar el peligro solo la hacía más vulnerable. El resto del día se desvaneció en un torbellino de dudas y reflexiones. Valeria sabía que cada movimiento sería crucial, y la presión aumentaba. La batalla, ya palpable, estaba apenas comenzando, y las siguientes horas decidirían el rumbo que tomaría. La pregunta retumbó en su mente. ¿Quién era su verdadero enemigo en este juego de sombras? Y, más importante aún, ¿estaría preparada para una exposición de verdades inesperadas que podrían cambiarlo todo para siempre? La noche se cernía sobre la ciudad, y Valeria permanecía en su oficina, revisando documentos como si se tratara de un puzzle de múltiples piezas, donde la verdad se escondía en la complejidad de cada página. La luz del monitor iluminaba su rostro, arrojando sombras inquietantes que reflejaban su creciente ansiedad. Había alcanzado un punto de no retorno. La semana había estado repleta de interacciones sospechosas y miradas que parecían desnudarse mutuamente, pero había algo más que la inquietaba, el eco de una verdad que podía ser devastadora. Decidió llamar a su antiguo profesor, el mentor que la había guiado en sus primeros pasos en derecho, para buscar claridad. Cuando la voz familiar resonó al otro lado de la línea, una oleada de alivio la envolvió. «Valeria, me alegra que me hayas llamado. ¿Qué está pasando?». La calidez de su voz hacía que se sintiera menos sola en aquella lucha. Sin perder tiempo, le expuso el dilema con la intensidad de su desesperación. «Hay algo muy extraño en la forma en que operan las cosas aquí.
No puedo sacudirme la sensación de que se están tramando conspiraciones bajo la superficie. Su profesor la escuchó con atención. Es posible que estés mirando el problema desde el ángulo equivocado. En lugar de centrarte solo en una figura, observa la dinámica del equipo. Puede que la respuesta no esté solo en tu jefa, sino también en quienes la rodean. Con esta revelación, Valeria sintió que su visión se expandía. No se trataba solo de un enfrentamiento personal. Era una batalla en equipo donde tenía que descubrir las lealtades ocultas que cruzaban pasillos y oficinas. Al finalizar la conversación, una chispa de confianza iluminó su interior. Decididamente, se planteó seguir el consejo de su profesor y empezar por observar las interacciones en la oficina. Comenzó a tomar notas sobre los movimientos de sus colegas, quienes se reunían más a menudo con su jefa, quienes parecían más cercanos a ella y quienes se mantenían al margen, desinteresados. Era un juego estratégico, una forma de mapear el terreno que podría llevarla a descubrir aliados o, por el contrario, a confirmar traiciones. El día siguiente se presentó lleno de oportunidades para fortalecer sus cálculos. Durante las reuniones diarias, Valeria escuchaba atentamente, absorbiendo no solo la información, sino también las emociones que cada uno de sus compañeros mostraba. Era claro que algunos simpatizaban con su jefa, pero había otros que parecían incomodarse ante los cambios recientes. Aprovechando su intuición, empezó a acercarse a estos últimos, generando conexiones casuales que iban más allá de la oficina. Un café, un comentario sobre el trabajo, hasta una broma compartida. Las alianzas se construyen sobre la confianza. Valeria estaba determinada a cultivarla. Cada interacción era una oportunidad para ejercer su proactividad, para demostrar que había crecido en sus habilidades de comunicación y que su voz contaba. Sin embargo, la tensión seguía allí, latente, a la espera de que un movimiento en falso la expusiera a un ataque directo. A medida que el tiempo pasaba, también crecía su ansiedad. La amenaza del mensaje anónimo permanecía presente, como un eco constante. Finalmente, el momento decisivo llegó cuando, un par de días después, uno de los colegas con quienes había estrechado lazos la invitó a una cena de grupo. Era una oportunidad perfecta para descubrir más sobre las verdaderas lealtades en juego. Algo en la forma de su colega la hacía dudar, pero la urgencia por obtener información superó sus instintos. Mientras se preparaba para la cena, una sensación alarmante inundó su interior. ¿Y si su amigo no era el aliado que pensaba? ¿Y si era solo un peón más en el juego que su jefa había trazado? La dualidad de su situación la abrumaba. Cada movimiento la acercaba más a la verdad, pero también la exponía a un mayor riesgo. A medida que la cena avanzaba, sus pensamientos giraban en un torbellino. Con cada bocado, su mente se debatía sobre qué preguntas hacer, cómo alinear la conversación para que fluyera naturalmente. Estaba al borde de un descubrimiento que podría alterar el curso de su lucha, pero también era consciente de que cualquier imprudencia podría costarle caro. En ese momento de transición, Valeria entendió que el verdadero reto no sería solo el enfrentamiento con su jefa, sino descubrir cómo jugar un juego de lealtades, en el que los aliados podían volverse en su contra en un abrir y cerrar de ojos. La noche avanzaba, y con cada risa compartida, la sensación de traición se volvía más pesada. ¿Con quién podría confiar realmente? La pregunta resonaba en su mente como un mantra. ¿Podría descifrar la lealtad oculta de quienes la rodeaban antes de que el juego la consumiera por completo? La cena era solo el principio de una exploración que prometía llevar a Valeria a una verdad que ya no podría ignorar. La cena había transcurrido entre risas y conversaciones trivialidades, pero cada palabra que salía de sus compañeros se sentía como un hilo en una tela de araña. Valeria analizaba minuciosamente cada gesto, cada mirada. A medida que avanzaba la noche, su intuición se mantenía en alerta. Algo no encajaba. El grupo se desplazó hacia un bar cercano, un espacio amurallado que ofrecía cócteles exóticos y un ambiente íntimo. Allí, el tono de la conversación se volvió más cómplice y, aunque el alcohol fluía, la tensión no desaparecía. Valeria se preguntaba si alguno de ellos era consciente de las dinámicas ocultas en la oficina. Mientras pedían las copas, decidió que era el momento adecuado para desencadenar la conversación sobre los recientes cambios administrativos. ¿Cómo ven la nueva dirección de la empresa?, lanzó, intentando sonar casual. Las reacciones fueron diversas. Algunos asumieron un aire de desprecio, mientras que otros se iluminaron, como si la idea de hablar del tema fuera un alivio.
Uno de los colegas, Carlos, al que había notado más reservado, parecía inquieto. La verdad es que hay muchos rumores. La forma en que se están manejando algunas decisiones no resulta transparente, comentó mientras jugueteaba nerviosamente con su vaso. Era su oportunidad. ¿Qué tipo de rumores?, preguntó, buscando fomentar un diálogo más profundo. Carlos se detuvo un momento, como si sopesara las consecuencias de su honestidad. Se dice que hay un acuerdo en juego, un contrato millonario que algunos ya están celebrando, pero parece haber algo más detrás. No todas las decisiones están respaldadas por el interés del equipo. Valeria sintió un escalofrío. Sabía que aquellos números podían ser los que atravesaban la línea entre el éxito y un escándalo monumental. Era posible que su jefa y ciertos aliados estuvieran involucrados en algo que podía no ser del todo legal. ¿Tienes más información? Esto parece ser clave, insistió, buscando sacar más de la red de su compañero. Carlos la miró, y sus ojos hablaban de un dilema personal. He escuchado cosas en los pasillos, pero no estoy seguro de qué es real. Solo sé que no hay transparencia, y que algunos están siendo muy protectores de esta información. Te sugiero que andes con cuidado, Valeria. No querrás estar en el punto de mira. Las palabras resonaron en su mente como una advertencia. Era evidente que cada interacción en la oficina estaba jalonada por motivos ocultos. La ansiedad que había sentido durante toda la cena ahora palpitaba con más fuerza, casi palpando la traición que podía acechar en cada puerta. ¿Quién realmente estaba de su lado? A medida que la noche se disipaba, Valeria reflexionó sobre su posición. Había estado midiendo a sus compañeros, buscando aliados en medio de un mar de desconfianza, y ahora, con la revelación del acuerdo misterioso, su rol había cambiado. Ya no se trataba solo de comprender las lealtades, se trataba de desenmascarar una posible corrupción y proteger su camino profesional. Mientras se despedía del grupo, una idea surgió en su mente. Necesitaba más información sobre ese acuerdo. ¿Podría alcanzar a alguien dentro de la empresa que conociera los pormenores? Su determinación aumentaba. Era momento de ser proactiva y no dejar que otros dictaran su futuro. Al regresar a casa, formuló un plan. Investigar con discreción, acercarse a los empleados de otras áreas y quizá incluso aventurarse a buscar contactos fuera de la empresa. Valeria sentía que estaba al borde de descubrir algo significativo. Sin embargo, la noche no terminó sin más sorpresas. Al revisar su correo, recibió un mensaje que la paralizó. Era un email de su jefa, solicitando una reunión a primera hora. La mezcla de curiosidad y miedo la recorrió, y una pregunta la invadió. ¿Había alguien más que había descubierto lo que ella había hecho durante la cena? La sombra de la incertidumbre la seguía. Sabía que el día siguiente sería crucial. Valeria respiró hondo y se preparó para lo que vendría, sabiendo que estaba a punto de dar el siguiente paso en su lucha. ¿Podría convertir la información a su favor? ¿O caería en la trampa que otros habían tendido para ella? La línea que separaba la confianza de la traición se acercaba más que nunca. Valeria se despertó antes de que su alarma sonara. La tensión en su pecho no le permitió descansar adecuadamente. En la penumbra de su habitación, repasó en su mente los eventos de la noche anterior. La reunión con su jefa la tenía en vilo. Su mente era un torbellino de posibilidades e inquietudes. Tendría que enfrentarse no solo a su jefa, sino a un entorno corporativo que comenzaba a revelarse como un laberinto de secretos. Se preparó rápidamente, sintiendo que cada movimiento estaba cargado de una urgencia peculiar. ¿Qué quería su jefa? ¿Tendría que rendir cuentas por lo que había descubierto? En su mente, Valeria visualizó la reunión. Se imaginó 1000 escenarios donde podía encontrarse a sí misma en el centro del conflicto, sintiendo la mirada inquisitiva de su superior. Al llegar a la oficina, la atmósfera era palpable. Sus compañeros estaban más callados de lo habitual. Murmullos cruzaban el aire como ecos de desconfianza. Al entrar en su espacio, notó que todos parecían perdidos en sus tareas, pero al mismo tiempo, la tensión se podía cortar con un cuchillo. El reloj marcaba las 9:00 cuando la llaman a la oficina de su jefa. A cada paso que daba, su corazón se aceleraba. Pensó en Carlos y sus advertencias. Valeria sabía que debía mantenerse firme y astuta. Entró a la oficina, encontrando a su jefa sentada tras el escritorio, con una expresión que oscilaba entre la preocupación y la autoridad. Valeria, gracias por venir tan pronto, comenzó su jefa, sin rodeos. Se notaba que había un asunto serio del que hablar.
Me han llegado rumores de que has estado haciendo preguntas sobre ciertas decisiones en la empresa. Debes saber que hay cosas en las que no debes involucrarte. La respuesta de su jefa cayó como una piedra en el estanque de su calma. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía dejar que la intimidación la dominara. Estoy interesada en cómo se están tomando las decisiones que afectan a nuestro equipo, especialmente en lo que concierne al nuevo acuerdo, respondió, tratando de mantener la voz firme. Su jefa la miró, evaluando cada palabra. Es una transacción confidencial. La información sensible debe ser manejada con cuidado. La transparencia es fundamental en una empresa como la nuestra, pero hay protocolos que seguir, insistió, como si intentara acallar cualquier inquietud que brotara en esa conversación. Valeria sintió que la conversación estaba atorada. Pero el equipo merece saber cómo esto nos afectará a todos, especialmente si algunos están tomando decisiones que podrían no ser del todo correctas. Pronunció las palabras con cuidado, observando cada reacción en el rostro de su jefa. La mirada de la jefa se endureció. No es tu lugar cuestionar a la dirección de la empresa. Hay líneas que no debes cruzar. Valeria sintió que la presión aumentaba. Entendía que no solo se jugaba su futuro profesional, sino algo más profundo. Esa no era solo una cuestión de trabajo, era su integridad lo que estaba en juego. Esto no es solo sobre mí. Si algo no correcto está ocurriendo, entonces todos, incluidos nosotros, nos veremos perjudicados, replicó, subiendo el tono, dejando claro que no iba a retroceder. La jefa se recostó en su silla, mirando a Valeria con intensidad. Estás jugando un juego peligroso, Valeria. Debes ser cuidadosa con lo que dices y a quién se lo dices. No dudo de tu capacidad, pero debes entender que la información es poder, y no todos la usan con buenas intenciones. Los ojos de Valeria se estrecharon mientras comprendía la advertencia implícita. Estaba claro que su jefa no era una simple funcionaria. Estaba profundamente enredada en las dinámicas corruptas que Carlos había mencionado. Con el corazón latiendo, Valeria decidió que no podía dejar que sus miedos la paralizaran. Tenía que encontrar una manera de conseguir la información que necesitaba, pero ahora también debía cuidar su propia posición. Cuando la reunión terminó, Valeria salió, sintiendo que el suelo bajo sus pies había cambiado. Había una determinación nueva en su espíritu. No dejaría que el miedo la controlara. Sin embargo, la revelación más sorprendente la esperaba al revisar nuevamente su correo. Un mensaje de un antiguo compañero de trabajo, con un enlace a un artículo sobre la empresa. Un contrato de 33 millones había sido firmado recientemente, y las red flags comenzaban a ondear. ¿Podría ser ese el trato en el que estaban involucrados su jefa y esos aliados aún no identificados? La investigación había comenzado, y Valeria se preguntaba una vez más si estaba sola en esta búsqueda. La lucha por la verdad apenas comenzaba. ¿Tendría el valor y los aliados necesarios para desenmascarar lo que había enterrado bajo una capa de formalidad? Las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, pero cada revelación traía consigo un riesgo que podría costarle más de lo que estaba dispuesta a perder. Con el pensamiento de sus próximos pasos resonando en su cabeza, Valeria se preparó para confrontar sus miedos. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo? Valeria se sentó frente a su computadora, la pantalla iluminando su rostro cansado pero decidido. La revelación del contrato la había dejado inquieta, pero también empoderada. Sabía que la información era su mejor aliado, y si quería cambiar el rumbo de los acontecimientos, tenía que actuar rápida y estratégicamente. La clave estaba en el antiguo compañero que le había enviado el enlace. Necesitaba más que palabras sueltas. Requería corroborar lo que ocultaba el contrato y, más importante aún, quién estaba detrás de ello. Sus dedos comenzaron a teclear mientras intentaba recordar cada palabra del mensaje. La vida en la oficina no se detendría solo porque ella había decidido buscar la verdad. Al contrario, la presión aumentaría a medida que se acercara a su objetivo. Debía ser cuidadosa, pero la determinación crecía como un fuego en su interior. Mientras investigaba, Valeria no podía evitar recordar las palabras de su jefa. La advertencia la perseguía como un eco de lo que estaba en juego, pero cada rayo de amenaza que resonaba en su mente se convertía en un argumento a favor de su causa. La idea de permanecer inactiva ante la corrupción la frustraba más que el miedo a perder su trabajo. Necesitaba un enfoque que la llevara a un desenlace favorable. Transcurrieron las horas y, con el paso del tiempo, se sumergió en la investigación. La combinación de los detalles del contrato de 33 millones,
y su conocimiento previo le permitió entrelazar las piezas del rompecabezas. A medida que avanzaba, aparecían cada vez más conexiones sospechosas. Sabía que los involucrados en la transacción tenían mucho más que perder de lo que aparentaban. Mentes astutas operando en la sombra, alimentando un ecosistema de intereses ocultos. No era solo una lucha por el conocimiento. Se trataba de lidiar con auténticos manipuladores. Pasó la tarde en un fervoroso estado de concentración. Reunió datos y nombres, creando un mapa de conexiones que no era más que un reflejo de su propio estado mental, atrapada en un laberinto de dudas y posibilidades. Mientras profundizaba, un patrón emergió. Alguien en la cúpula de mando tenía la capacidad de hacer que todo aquello sucediera. Esa noche, su mente seguía funcionando a 1000 por hora. La confrontación con su jefa no había sido un simple tropiezo, sino un acto de valor que había reavivado su ambición. Pero solitaria no llegaría lejos. Necesitaba aliados. Sabía que Carlos estaba arriesgando su propia carrera al advertirle sobre el juego corrupto de las altas esferas. Tal vez debía recurrir a él para que lo que empezó como un susurro de descontento se transformara en un clamor de desafío. La idea de colaborar con Carlos encendió una chispa diferente en su interior. Recordó su conversación sobre cómo él había sabido leer entre líneas y sacar provecho de los entornos adversos. Era el tipo de persona que podía brindarle no solo apoyo, sino también sus habilidades. Esto era lo que Valeria necesitaba, un socio estratégico en su búsqueda de verdad y justicia. Al día siguiente, sin embargo, una sombra apareció sobre su determinación cuando un nuevo correo iluminó su pantalla. Era un mensaje de su jefa, que solo contenía 2 palabras: necesitamos hablar. El sudor le cubrió la frente. Valeria sabía que la conversación que estaba a punto de tener no sería amistosa. Tenía que decidir. ¿Seguiría adelante con su investigación a pesar del peligro que se cernía? La tensión pulsaba a su alrededor mientras se dirigía a la oficina de su jefa, sintiendo que el aire pesaba sobre ella como nunca antes. La inminente confrontación la empujaría a un punto de no retorno. La decisión que estaba a punto de tomar podría definir no solo su carrera, sino también el rumbo de su vida. Era el momento de actuar. El juego era más grande de lo que había anticipado, y su papel estaba a punto de ser revelado. Sería capaz de enfrentar la amenaza que se aproximaba y, al mismo tiempo, mantener viva su búsqueda de la verdad. La línea que separaba el riesgo del éxito se volvía cada vez más difusa, y Valeria se preguntaba si podría salir victoriosa de este juego peligrosamente retador. La sala de su jefa emanaba una mezcla de monotonía y tensión, un ambiente que Valeria había aprendido a descifrar con el tiempo. Con cada paso, sentía el peso de sus decisiones acumulándose en su pecho, como una piedra que amenazaba con aplastarla. Se aclaró la garganta antes de entrar, ajustando su postura para proyectar confianza, aunque el nerviosismo comenzaba a comerse su determinación. «Siéntate», dijo su jefa con una voz que no ofrecía lugar a dudas. Valeria tomó asiento, su mente a toda velocidad, repasando estrategias y posibles respuestas. ¿Qué quería de ella? Sabía que el encuentro no sería una simple charla de seguimiento, sino una revisión de su lealtad y su capacidad para acatar órdenes. «Te he estado observando», continuó su jefa, hilando con precisión las palabras. «Tu reciente interés en ciertos aspectos del contrato ha llamado mi atención. No quiero que te metas en asuntos que no comprendes. Este no es un juego que puedes ganar». Adentrándose en un mar de emociones que amenazaban con ahogarla, Valeria se armó de valor. Aquel era el momento que había anticipado. «Estoy aquí para hacer lo mejor por la empresa», respondió, intentando proyectar firmeza mientras sus pensamientos debatían entre la verdad y la táctica. «Pero también creo que la transparencia es clave para nuestro éxito a largo plazo». La mirada de su jefa se endureció. Sus labios se apretaron en una línea fina que resonaba con desprecio. «Nadie está luchando por la transparencia, Valeria. Esta es una industria despiadada. Solo sobrevivirás si aprendes a ser parte del sistema, no si lo cuestionas». Las palabras, cargadas de una fría verdad, hicieron eco en su mente. ¿Era realmente una lucha perdida? Con cada palabra, Valeria sintió que se deslizaba en un abismo. La elección ya no se trataba solo de destapar la corrupción. Se había transformado en una reflexión interna sobre su deseo de integridad versus sus ambiciones personales. La incomodidad trepaba por su cuerpo. Sabía que debía salir de su zona de confort, pero el temor a lo desconocido podía llevarla a una parálisis fatal. «¿Qué pasaría si algo en ese contrato estuviera mal?», preguntó,
una chispa de desafío iluminando su expresión. Las palabras apenas salieron de su boca cuando se dio cuenta de la impulsividad de su reacción. Un desafío directo, aun cuando su jefa parecía reconocer el fuego en su voz. A una distancia abismal, la mirada de su jefa se iluminó con un destello que Valeria no pudo identificar. No subestimes el costo de tus preguntas, Valeria. Este negocio es un juego de sombras, y las sombras siempre encuentran la manera de tragarse a quienes son imprudentes. Levantándose con un gesto brusco, su jefa se puso de pie, cerrando cualquier opción de una conversación constructiva. Espero que reflexiones sobre lo que has aprendido aquí. No volveré a repetirlo. Las palabras de su jefa resonaban con la gravedad de una advertencia. Valeria salió de la oficina con la cabeza llena de preguntas, sin respuestas y sin una dirección clara. Sin embargo, una idea persistía en su mente. Carlos. La necesidad de un aliado nunca había sido más evidente. Si había alguien que podía ayudarla a desenterrar la verdad sin que el precio fuera suicida, ese era él. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir un mensaje a Carlos. ¿Podemos hablar? Creo que estamos ante un gran problema. Mientras el cursor parpadeaba en la pantalla, una sensación de determinación renovada empezó a reemplazar el miedo. Se sentía atrapada entre dos mundos, pero ese era el punto de inflexión. El riesgo podía ser su mayor aliado, un boleto directo hacia los secretos de una turbia transacción. A cada tecleo, la claridad y la urgencia crecían en ella. Podía ser más que una simple observadora de la corrupción. Podía convertirse en la voz que lo desmantelara. Mientras el mensaje se enviaba, sintió un hormigueo en la piel, como si una puerta abriera un nuevo camino. Pero, ¿cómo reaccionaría Carlos ante su petición? ¿Y qué precio tendría que pagar por encontrar aliados en esta batalla? La incertidumbre la acompañaba mientras se preparaba para su encuentro con él. Sabía que el tiempo jugaba en su contra, y que cada segundo que pasaba, la hundía más en un juego de manipulación. La línea entre el peligro y la verdad se entrelazaba cada vez más, y no estaba segura de cuál de los dos era el que realmente deseaba encontrar. La clave podía estar en ella misma, en la decisión de arriesgarlo todo por la justicia. ¿Cuáles serían las consecuencias de sus pasos hacia lo desconocido? A medida que el día avanzaba, una pregunta resonaba en su interior. ¿Podría realmente confiar en Carlos para guiarla a través de la crisis que se avecinaba? La espera fue insoportable. Cada minuto que pasaba en el cubículo se sentía como una eternidad. Valeria revisaba su correo electrónico compulsivamente, buscando una respuesta, pero la pantalla seguía en blanco. La inquietud la empujaba a la acción, a un diálogo interno donde las dudas se mezclaban con una creciente determinación. ¿Sería Carlos una solución o un peligro adicional? Cuando finalmente sonó su teléfono, el sonido cortó la tensión. «Tengo que hablar contigo», fue lo primero que escuchó de su voz familiar. Aunque el tono era serio, le transmitió un pequeño alivio. Al encontrarse en un café cercano, la atmósfera era más relajante que la de la oficina, pero la conversación no tardó en intensificarse. Carlos estaba informado de la situación, y su mirada reflejaba preocupación. «Valeria, este tipo de cosas pueden ser muy peligrosas. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?» Las palabras de alarma la empujaron hacia un nuevo nivel de introspección. Tuvo que afrontar la realidad de sus decisiones. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras sé que algo no está bien», respondió, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Era un momento de verdad. Su momento de reafirmar sus valores frente a la adversidad. Carlos asintió, comprendiendo su pasión. «Está bien, podemos intentar salir de esto, pero necesito que confíes en mí y en el plan que vamos a establecer». Valeria observó el fuego en sus ojos y se dio cuenta de que no estaba sola en esta batalla. La conversación tomó un giro decisivo cuando Carlos reveló información valiosa. «He estado recopilando datos sobre las transacciones recientes. Hay algo que no encaja, y puede que el contrato que has cuestionado sea un punto clave». Un nuevo sentido de propósito la invadió. Podía aportar sus conocimientos y su deseo de claridad a esta investigación, pero también sabía que debía estar lista para los riesgos que eso conllevaba. Mientras hablaban, Valeria empezó a trazar un mapa mental de sus próximos pasos. A la par, se percató de que su propia capacidad de investigación estaba floreciendo. Ya no era solo una colaboradora pasiva en la industria. Esta experiencia estaba cultivando habilidades que ni siquiera había imaginado tener. La capacidad de analizar, de cuestionar, de conectar puntos que parecían desconectados.
Carlos se detuvo, mirándola fijamente. Lo que hagamos a partir de aquí, no solo definirá nuestra carrera, sino también nuestra integridad. Sus palabras resuenaban con tal peso que Valeria sintió que sus decisiones podrían marcar un camino irreversible. La rutina diaria del trabajo empezó a sentirse menos como un ejercicio de supervivencia y más como una oportunidad. Con cada análisis que realizaba, cada dato que revisaba, un nuevo sentido de empoderamiento se manifestaba en su interior. Sin embargo, no podía ignorar la amenaza constante que representaba su jefa y el sistema opresivo que podía aplastarla en cualquier momento. Con el paso de los días, Valeria se encontró organizando su actividad profesional de forma más estratégica. Estableció un método de seguimiento de sus descubrimientos y compartió todo con Carlos. Habían formado un verdadero equipo y, por primera vez, sentía que la lucha valía la pena. Pero al mismo tiempo, la sombra de la presión crecía. La jefa de Valeria estaba vigilante, y cualquier señal de debilidad podría ser fatal. Un correo muy intrigante llegó un día, titulado Reunión Urgente. Era de alguien que ni siquiera habría imaginado que le contactaría, un alto ejecutivo de la empresa. Su corazón se aceleró al pensar en las posibilidades. Podría ser una oportunidad para aclarar todo, pero ¿sería un llamado a unir fuerzas o una trampa para atraparla? El laberinto de su vida profesional la había llevado a un punto crítico. Mientras diseñaba su estrategia para la reunión, una pregunta crucial se asentó en su mente. ¿Podría realmente arriesgarse a abrirse a la verdad con alguien que podía tener agendas ocultas? El miedo y la expectativa batallaban en su interior, y el momento decisivo se acercaba. La verdad estaba al alcance, pero ¿quién más resultaría dañado en el proceso? Con un último vistazo a su nota de reunión, Valeria cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que la esperaba. La lucha estaba tomando un rumbo inesperado, y, sin duda, ya nada sería igual. Valeria se sintió completamente transformada al abrir la puerta de la sala de reuniones. Había llegado el momento de enfrentar no solo el dilema profesional que la asediaba, sino también la lucha interna que la había mantenido despierta por las noches. Había ahondado en su valentía, había investigado y encontrado aliados en Carlos y Mariana, y ahora estaba lista para dar el paso que podría cambiar no solo su futuro, sino el legado de su abuelo. El alto ejecutivo, un hombre que inspiraba respeto a la vez que temor, la miró con atención mientras se sentaba ante él. El ambiente era tenso, pero Valeria había preparado su mente y su corazón para lo que estaba por venir. «Gracias por recibirme», empezó con firmeza, sintiéndose más segura de sí misma que nunca. «Entendí que tenías algunas inquietudes sobre el contrato que se ha negociado», dijo el ejecutivo, con un tono neutro que escondía intenciones profundas. «Sí, y creo que es importante que tengamos una conversación honesta al respecto. Existen preocupaciones sobre la transparencia de ciertas operaciones, y creo que la empresa debería estar sustentada sobre principios éticos y justicia», respondió Valeria, sintiendo que cada palabra transmitía su compromiso inquebrantable con la verdad. Para su sorpresa, el ejecutivo la miró con una mezcla de interés y respeto. «Aprecio tu honestidad, Valeria. No es común que los empleados se atrevan a cuestionar esos temas, especialmente a nivel de la dirección». La conversación fluyó, y Valeria expuso meticulosamente sus hallazgos y las preocupaciones que había recolectado. Cada dato que presentó tenía sentido. Las conexiones que había hecho resonaban con el alto ejecutivo, y por primera vez sintió que el poder de la verdad estaba de su lado. Había logrado mantener su enfoque en el legado de su abuelo, convirtiendo sus emociones en un poderoso motor de motivación. «Es cierto que han habido irregularidades», admitió el ejecutivo, haciéndola sentir que, quizás, lo que había descubierto podría tener amplias repercusiones. «Tu valentía al presentar esto podría ser justo lo que necesitamos para corregir rumbos». Las palabras de él resonaron en su mente como una cumbre de esperanza. Valeria no solo había encontrado un aliado, sino también una oportunidad para que su voz fuera escuchada en un sistema que había intentado silenciarla. El fuego que había comenzado en su corazón brillaba ahora como una luz que iluminaba el camino hacia la justicia. Sin embargo, la lucha aún no había terminado. Su jefa, que había estado en la sombra, no se detendría tan fácilmente. Al regresar a su escritorio, fue confrontada de inmediato por su mirada fulminante. «¿Qué has hecho, Valeria?», inquirió, sus palabras cargadas de amenazas implícitas. «Simplemente actuar en el mejor interés de la empresa», replicó Valeria, rebosante de confianza.
Sabía que había dado un paso decidido hacia su transformación personal. Ya no era la mujer que temía perder su trabajo. Había adquirido herramientas y recursos para pensar estratégicamente y proteger su herencia. El efecto de su experiencia y crecimiento personal comenzó a tomar forma tangible. En pocos días, su trabajo se convirtió en su refugio. Con cada reunión y cada conversación, Valeria se volvía más segura de sí misma. Comprendía el tono que debía usar y cómo mantenerse firme ante la presión. Aprendió a identificar apoyos, creando redes de confianza dentro de la organización. Con la ayuda del alto ejecutivo, comenzaron investigaciones internas sobre el contrato de 33 millones. Pronto, la corrupción empezó a desmoronarse ante su mirada atenta. Días después, en una gran reunión, Valeria presentó sus hallazgos y puso sobre la mesa pruebas que evidenciaban los fraudes administrados por su jefa. El ambiente era electrizante, y su apuesta estaba funcionando. La verdad prevalecía. No pasó mucho tiempo antes de que la situación se volviera pública. La jefa de Valeria fue despedida, y varios miembros del equipo fueron llamados a rendir cuentas. Para Valeria, el dulce sabor de la justicia y la satisfacción de haber defendido su legado familiar pintaron un cuadro de triunfo personal. Fue reconocida no solo como empleada, sino como una líder en el proceso de recuperación empresarial. Mirando atrás, pudo sentir la cantidad de obstáculos que había superado. Ya no cargaba con el peso del miedo y la ansiedad. Había renacido, fuerte y decidida. Su abuelo se habría sentido orgulloso, porque ella había demostrado que la dignidad sí se defiende, y que luchar por la justicia no es un camino fácil, pero sí el más gratificante. Con una nueva visión de sus posibilidades, Valeria se preparó para el próximo capítulo de su vida. Había conquistado el miedo y la corrupción. Ahora estaba lista para hacer del liderazgo ético su misión. El futuro era brillante, lleno de oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. La historia de Valeria se convirtió en un testimonio de transformación y valentía genuina, resultando en un nuevo comienzo. Cada día se acercaba más a convertirse no solo en una defensora de la ética, sino en una inspiración para quienes la rodeaban. Había logrado tomar control de su destino. Despierta de tu propia historia de transformación. No dejes de ser parte de esta comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tu reacción sobre este final poderoso. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver estas conclusiones. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Juntos, hagamos brillar la voz de la justicia.